Hoy día vamos a hablar acerca de qué es el electrocardiograma. Somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, y los integrantes somos Caterine Sailema, Adrián Rea, Javier Vaca, Valeria Sánchez, Pablo López, Franklin Tapia y somos de segundo A. ¿Qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es un registro de las señales eléctricas. El electrocardiograma es una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. El instrumento utilizado para grabar estos cambios es el electrocardiógrafo. En la práctica clínica se ubican estos electrodos en diferentes puntos, como por ejemplo en los brazos, en las piernas y en 6 ubicaciones a nivel torácico. El electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y produce 12 trazos diferentes surgidos de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente, según la posición que ocupa respecto al corazón. Mediante la comparación de los trazados entre sí y con trazados normales es posible determinar, primero, si el sistema de conducción está alterado, segundo, si el corazón está agrandado, tercero, si ciertas regiones del corazón están dañadas y cuarto, la causa de la precordialgia. La precordialgia es un dolor del pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea al corazón. En un trazado típico aparecen en cada latido 3 ondas claramente reconocibles. La primera, denominada onda P, es una pequeña deflexión positiva y representa la despolarización auricular, que se propaga desde el nodo sinauricular a través de las fibras contráctiles en ambas aurículas. La segunda onda es denominada complejo QRS. Comienza con una deflexión negativa, continúa con una importante onda triangular positiva y termina con una onda negativa. El complejo QRS representa la despolarización ventricular rápida, a medida que el potencial de acción progresa a través de las fibras ventriculares contráctiles. La tercera onda es una deflexión positiva, denominada onda T. Esta representa la repolarización ventricular y aparece justo cuando los ventrículos están comenzando a relajarse. La onda T es más pequeña y más ancha que el complejo QRS. Esto se debe a que la repolarización se produce más lento que la despolarización. Durante la fase de meseta de la despolarización sostenida, el trazado del electrocardiograma permanece plano. En la lectura de un electrocardiograma, el tamaño de las ondas puede dar pistas sobre anomalías. La onda P grande indica un engrandamiento auricular. Una onda Q de mayor magnitud puede indicar un infarto de miocardio, y las ondas R grandes suelen indicar agrandamiento ventricular. La onda T es más aplanada que lo normal cuando el músculo cardíaco está recibiendo insuficiente oxígeno, por ejemplo en la enfermedad coronaria. La onda T puede estar elevada en la hiperpotasemia, que es un nivel elevado de potasio en la sangre. El análisis del electrocardiograma también incluye la medición de los espacios existentes entre las ondas, denominados intervalos o segmentos. Por ejemplo, tenemos el intervalo PQ, que es el lapso entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Esta representa el tiempo de conducción desde el comienzo de la excitación auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Dicho de otro modo, el intervalo PQ es el tiempo requerido para que un potencial de acción viaje a través de la aurícula, el nodo atrioventricular y las fibras remanentes del sistema de conducción. Cuando en el tejido cardíaco existen cicatrices causadas por procesos como la enfermedad coronaria o la fiebre reumática, el potencial de acción debe desviarse y rodearlas, prolongando así el intervalo PQ. El segmento ST comienza al final de la onda S y termina en el inicio de la onda T, y representa el tiempo en el que las fibras ventriculares contráctiles están despolarizadas, en la fase de meseta del potencial de acción. El segmento ST se eleva cuando el corazón recibe un aporte de oxígeno insuficiente. El intervalo QT se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización del ventrículo. El intervalo QT puede alargarse por lesión miocárdica, por ejemplo en una isquemia miocárdica, que es la disminución del flujo sanguíneo, o por anomalías de la conducción. Correlación de las ondas del electrocardiograma con la sístole auricular y ventricular. Como se analizó anteriormente, las aurículas y los ventrículos se despolarizan y luego se contraen en momentos diferentes, porque el sistema de conducción transmite los potenciales de acción por rutas muy específicas. El término sístole hace referencia a la contracción, mientras que el término diástole hace referencia a la dilatación o expansión. Las ondas electrocardiográficas predicen el momento que ocurre la sístole y la diástole en las aurículas y los ventrículos. Esto se da a una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. La siguiente secuencia que sigue esto es: un potencial de acción viaja por el nodo sinoauricular, se propaga a través del músculo auricular y hacia el nodo
auriculoventricular en aproximadamente 0,03 segundos. A medida que las fibras auriculares contráctiles se despolarizan, aparece la onda P en el electrocardiograma. Después sigue como segundo punto, tenemos que después de que la onda P comienza, las aurículas se contraen, la conducción del potencial de acción se enlentece en el modo de aurícula ventricular, debido a que sus fibras presentan diámetros menores y menor cantidad de uniones tipo hendidura. El retraso resultante es de 0,1 segundo, lo que le otorga tiempo a las aurículas para contraerse y permite aumentar el volumen de sangre en los ventrículos antes que la sístole ventricular comience. Como tercer punto tenemos que el potencial de acción se propaga rápidamente luego de llenar el haz auricular, luego de 0,2 segundos de haberse producido la onda P. El potencial de acción se propaga a través de las ramas de haz, fibras de Purkinje y todo el miocardio ventricular. La despolarización progresa a lo largo del tabique, asciende luego desde el vértice y hacia afuera desde la superficie endocardia, produciendo el complejo QRS. Al mismo tiempo ocurre la repolarización auricular, pero esta no suele evidenciarse en el electrocardiograma, ya que el complejo QRS lo enmascara. Como cuarto punto tenemos que la contracción de las fibras ventriculares contráctiles comienzan cuando aparece el complejo QRS en el trazado electrocardiográfico y continúa durante el segmento ST. A medida que la contracción progresa desde el vértice hacia la base del corazón, la sangre es dirigida hacia las válvulas semilunares. Como quinto punto tenemos que la repolarización de las fibras ventriculares comienza en el vértice y se propaga por todo el miocardio ventricular. Esto produce que la onda T en el electrocardiograma dure aproximadamente 0,4 segundos luego del registro de la onda P. Y como sexto y último paso tenemos que poco después que la onda T comienza, los aurículos empiezan a relajarse, y lo cual dura 0,6 segundos. Se completa la repolarización ventricular y las fibras ventriculares contráctiles se encuentran relajadas. El ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos asociados con un latido. Un ciclo consiste en una sístole y una diástole, tanto ventricular como auricular. Cabe recalcar que la sístole va a ser la contracción y la diástole va a ser la relajación. En cada ciclo cardíaco, las aurículas y las ventrículas se contraen de forma alterna. Estas van a transportar sangre desde las áreas de menor presión a las áreas de mayor presión. También cuando una cámara del corazón se contrae, la presión de la sangre, esto va a aumentar. Y cada ventrículo es el que va a inyectar el mismo volumen de sangre, pero por latido. Y ambas cámaras de bombeo van a seguir el mismo patrón. En cambio, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto y el ciclo cardíaco va a durar durante 0,8 segundos aproximadamente. Sístole auricular. Durante la sístole auricular, las aurículas se contraen y los ventrículos se permanecen relajados aproximadamente en 0,1 segundo. La despolarización del nodo sinoauricular causa la despolarización auricular y se produce una onda P en el electrocardiograma. La despolarización auricular produce la sístole auricular. La aurícula se contrae y ejerce presión sobre la sangre contenida en su interior y la impulsa hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares abiertas. La sístole auricular contribuye en un volumen de 25 mililitros de sangre al volumen ya existe en cada ventrículo. Al final, la sístole auricular también es el final de la diástole ventricular y cada ventrículo contiene 130 mililitros de sangre. El complejo QRS del electrocardiograma marca el comienzo de la despolarización ventricular. Sístole ventricular. La sístole ventricular dura por 0,3 segundos, en donde los ventrículos se contraen y las aurículas se encuentran relajadas. La despolarización está determinada por la sístole ventricular. La presión aumenta dentro de los ventrículos y durante 0,5 segundos las válvulas auriculoventriculares y las semilunares se encuentran cerradas, porque la presión es isovolumétrica y las fibras cardíacas están contraídas y generan fuerza, pero estas no se acortan.
La presión. El del ventrículo izquierdo en la aorta es de 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho en el tronco pulmonar es de 20 milímetros de mercurio. En el ventrículo izquierdo la presión aumenta hasta 120 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho la presión aumenta de 25 milímetros de mercurio hasta 30 milímetros de mercurio, en donde las válvulas semilunares se abren. El volumen inyectado en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho es casi 70 mililitros. Y el volumen remanente presente en cada ventrículo al final de la sístole da aproximadamente 60 mililitros. Volumen sistólico es el volumen inyectado en cada latido por cada ventrículo, siendo la diferencia entre el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, siendo 130 mililitros menos 60 mililitros respectivamente, dando un total de 70 mililitros. Periodo de relajación. Durante el periodo de relajación, que dura 0.4 segundos, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. A medida que el corazón late más rápido, el periodo de relajación se hace más corto, mientras que la duración de la sístole auricular y ventricular solo se acorta levemente. A medida que los ventrículos se relajan, la presión dentro de las cámaras cae y la sangre contenida en la aorta y en el tronco pulmonar no comienzan a retornar hacia las regiones de menor presión en los ventrículos. Este pequeño volumen de sangre que refluye produce el cierre de las válvulas semilunares. El choque de la sangre que refluye contra las válvulas cerradas de la válvula aórtica produce la onda dicrota en la curva de la presión aórtica. A esta se la conoce como un ruido cardíaco. Después de las válvulas semilunares se cierran, existe un pequeño intervalo en el que el volumen ventricular no varía, debido a que todas las válvulas se encuentran cerradas. Este es el periodo de relajación isovolumétrica. A medida que los ventrículos continúan relajándose, la presión cae rápidamente. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienzan el llenado ventricular. La mayor parte del llenado ventricular ocurre justo después de la apertura de las válvulas auriculoventriculares. En este momento, la sangre que ha estado llegando a la aurícula durante la sístole ventricular ingresa rápidamente a los ventrículos. Al final del periodo de relajación, los ventrículos han llegado a las 3/4 partes de su volumen de fin de diástole. La onda P aparece en el electrocardiograma y señala el comienzo de otro ciclo cardíaco. En conclusión, podemos decir que un ciclo cardíaco comienza inmediatamente cuando termina el anterior ciclo cardíaco.